Ya está. Ahora sí. Bueno, como les venía diciendo, ¿no? La historia de Romeo y Julieta va a surgir o se va a dar durante el desarrollo de la literatura del Renacimiento. Va a tener sus rasgos culturales, va a tener su estilo de dicha época, ¿ya? Como les decía, ¿no? Romeo y Julieta son dos jóvenes enamorados, pero que no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque sus familias están en guerra, en el que va a tratar un transcurso en el que en el afán de querer estar ellos juntos van a caer en la tentación de querer escapar o hacerlo a escondidas, en el que les va a salir mal dicho acto. ¿Por qué? Porque Romeo es expulsado del lugar donde vivía y Julieta sufre mucho. En base a ello, ellos quieren estar juntos y quieren pedir el perdón, ¿no? Para que Romeo vuelva al lugar y quede con Julieta, pero dicho acto no se va a poder hacer. Entonces, en ese desarrollo que ellos están queriendo estar juntos, van a tratar de hacerlo a escondidas con ayuda de un padre, que a él se le conocía como el obispo de dicha época. Entonces, con ayuda de él, van a tratar de juntarse, ¿no? En un lugar específico en el cual les va a salir todo mal. ¿Por qué? Porque Romeo, bueno, Julieta, que es llevado por el obispo, se toma un brebaje que el padre o el obispo le da para que, pero era un brebaje que le mantenía solamente, ella le sacan como muerta, ¿no? Entonces, Romeo va al encuentro, la encuentra muerta, pero piensa que está muerta. Entonces ahí surge, él también se lo toma y él sí muere, porque él no sabía que ella iba a despertar. Entonces Julieta despierta cuando Romeo se está asfixiando, botando espuma, y porque ella no puede aguantar no vivir sin Romeo, entonces ella agarra y se vuelve a tomar el brebaje y los dos mueren, ¿no? Es un encuentro fallido que por falta de información, porque es un amigo, un primo que de Romeo que no le avisó o no llega a tiempo a avisarle de que Julieta solamente estaba dormida, más no muerta, él se lo toma apresuradamente, ¿no? Entonces, todo ese es el desenlace de la historia de Romeo y Julieta. Es un amor fallido, un amor imposible que no llegó a concretarse debido a muchas situaciones de la época de dicho tiempo, ¿no? Ahí solamente era la guerra de familias, del poder, de tener un poder, y por ello nunca llegaron a estar juntos, ¿ya? Muy bien, eso por parte de Romeo y Julieta. ¿Qué famoso escritor dio vida a estos personajes? Vamos a conocerlo. También, vamos a empezar. ¿Qué fue el Renacimiento? Entonces, hemos dicho que el Renacimiento es un movimiento literario que fue bastante de corriente cultural, que se va a gestar ¿en dónde? En Italia, a finales de la Edad Media. Recordemos que en el primer bimestre vimos lo que es la literatura medieval y vimos ahí en el tiempo, hay un tiempo que se da el pre-renacimiento, ¿cierto? Es un tiempo de transición que se le conoce como el pre-renacimiento, en el cual surge en Italia, donde es el mayor apogeo de la literatura medieval también, a finales de la Edad Media, y desde ahí se extendió por Europa. Ya inicia en Italia, pero se extiende por Europa. La palabra renacimiento va a referirse a la resurrección de la cultura grecolatina. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la literatura grecolatina vimos que tiene temáticas de conocimientos, está en base a la razón, también mitos y filosofía, son en base a leyendas, ¿cierto? Leyendas contadas de héroes, de dioses de dicha época en Grecia, pues, ¿no? ¿Qué se va a desarrollar ahí? Entonces, ¿cómo surge el renacimiento? El renacimiento es una resurrección, ¿no? Donde de lo que estaba muerto, ellos van a volver a vivir o van a volver a tocar la temática de la cultura greco-latina, ¿ya? En base a sus conocimientos, mitos y filosofía. En principio, nos dice que se va a aspirar a una renovación de toda cultura humana.
¿Qué quiere decir eso? La renovación de la filosofía, de la ética, de la moral y de la ciencia. Va a renovarse, como todo, como les decía, ¿no? Al inicio, toda corriente o corriente literaria que va a surgir van a ser quizás imitaciones de la anterior corriente, pero va a renovarse, va a mejorarse, en otras palabras, va a surgir o se va a plantear nuevas formas ya mejoradas de dicha época. También nos dice que fue un profundo cambio en la mentalidad de las gentes, que va a abarcar todos los órdenes de la vida, tanto político, religioso, cultural y artístico, ¿no? El Renacimiento va a abordar mucho, prácticamente toda la ideología humana de dicha época, ¿no? Va a estar metida en la política, en lo religioso, en lo cultural, y todo eso se va a observar en las obras escritas en dicha época. Los escritores de dicha época plasman esas órdenes o esas mentalidades dentro de las obras y se llega a ver, ¿no? Se llega a ver, por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, se ve el acto político en base a la avaricia o en base al poder que ellos quieren tener tanto las dos familias, también lo religioso, lo cultural, cómo eran sus costumbres de dicha época, ¿ya? A lo largo de este periodo, se comenzó a confiar en la razón humana, ¿no? En los conocimientos del ser humano. Y los hombres se van a dedicar a la investigación física del universo. Van a empezar a querer saber cómo es que llegan los hombres, qué forma tiene la Tierra, cómo es que está compuesto el planeta, el universo. Entonces va a surgir investigaciones en el Renacimiento. Ya se van a basar mucho en la investigación científica o física, ¿no? Dice que el imperio español se va a expandir, en el cual Carlos V va a suceder o va a tener el trono a los reyes católicos. ¿Qué quiere decir? Carlos V, de lo que está gobernando, va a ceder el trono a los reyes católicos. Durante su reinado, el poderío de España se engrandeció con el descubrimiento de nuevas tierras en América, ¿cierto? El emperador Carlos V, que es parte de la historia que debemos de conocer, va a mostrar un hombre, una cultura renacentista, ¿no? En el cual el hombre del siglo XVI va a ser muy distinto al siglo anterior. Varios de estos fueron las razones. Por ejemplo, los adelantos técnicos y científicos que en la literatura, o bueno, en la época medieval no se desarrollaban. Por ejemplo, la época o en el siglo XIV se inventa la brújula y otros instrumentos, la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV lo desarrolla, ¿no? Y se inventa en la época del renacentista, se va a inventar la brújula y el imperio de la invención de la imprenta. Eso es por parte de historia, ¿no? Cómo es que en base a los nuevos surgimientos o a las nuevas investigaciones que se van a desarrollar, van a empezar a nacer o van a empezar a crear nuevas formas o nuevas formas de nuevos objetos, el cual va a hacer que la literatura o la cultura de dicha época vaya a ser mejorada, vaya a llegar a muchas más personas, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos por parte de ello la literatura del Renacimiento, el cual va a ser amante de la belleza, una exaltación de los valores humanos. ¿Qué quiere decir? Se va a notar o van a hacer que los valores humanos sea bastante notorio, ¿no? Va a tener bastante apogeo, se va a vislumbrar o se va a visualizar dentro de sus escrituras. Se materializó, dice, de una forma especialmente brillante en el campo de las artes, en las pinturas, ¿ya? Dentro de ello también nos menciona que se van a introducir nuevos tipos de versos. Recuerdan que en la etapa de pre-renacimiento, en la etapa de transición que se desarrolla en la literatura medieval, aparece un nuevo verso, ¿cierto? Mucho más de belleza,
de hablar mucho más de la hermosura de la mujer. Entonces acá se va a introducir nuevos tipos de versos ya más estudiados. El principal fue, dice, el endecasílabo. ¿Qué quiere decir eso? Hay diversos tipos de versos según la cantidad, ¿no? En decasílabo, que son de 11. ¿Ya? De 11, usados por su flexibilidad y elegancia, muestran cierta elegancia, cierta belleza en base a la escritura que ellos van a desarrollar en esta época. También va a surgir el soneto debido a su musicalidad. Muchos de nosotros nos preguntaremos qué es el soneto. ¿Alguno de ustedes conocerá qué es el soneto? Chicos, chicos. ¿Alguno de ustedes conoce qué es un soneto o tiene noción de algo? No, Miss. Ya, a ver, No, cuando nosotros hablamos de soneto, vamos a hacer referencia a la composición poética que va a estar formada por cuánto, por 14 versos, en el cual generalmente son endecasílabos y rima consonante. ¿Qué quiere decir rima consonante? Cuando nosotros hablamos de una rima consonante, es al que hacemos referencia al sonido de las consonantes. La rima va a caer en las consonantes, ¿ya? Cuando yo digo asonante, va a ser a las vocales, que se van a distribuir en 2 cuartetos y 2 tercetos. Ya van a estar partidos ahí para que tenga musicalidad. Por eso nos dice que en la época del Renacimiento va a surgir el soneto. ¿Por qué? Por su musicalidad, por el ritmo que va a tener al momento de nosotros leerla, ¿ya? O declamarla, van a surgir ahí. También nos dice, se inician o se van a iniciar en esta época del Renacimiento nuevas especies narrativas, como la novela picaresca y la novela pastoril. Cuando nosotros hablamos de novela picaresca, ¿qué haremos referencia, chicos? ¿Mm? a mí no le entendí muy bien. Cuando nos dice que en la época del Renacimiento va a surgir nuevas corrientes narrativas o nuevas formas narrativas, en las cuales van a ser la novela picaresca y la novela pastoril. ¿A qué se referirá novela picaresca? ¿Mm? A ver, cuando nosotros hablamos de novela picaresca, va a ser una narración en prosa, ¿ya? Generalmente va a ser de extensa, que cuenta una historia de ficción y con un desarrollo más completo, ¿ya? En cuanto al argumento y los personajes que los relatos breves o cuentos. Va a ser mucho más extenso. Vamos a referirlo, vamos a relacionarlo con la narrativa, ya que es bastante extensa. Pero ¿qué nos dice cuál es la característica? Que es ficción, ya es una ficción. Por ejemplo, la obra Lazarillo de Tormes es una de las primeras novelas picarescas de dicha época, ¿no? Y cuando hablamos de una novela pastoril, va a tener, la novela pastoril surge en realidad en España, por eso que dice que el Renacimiento llega a su apogeo en el siglo XV en Europa. Entonces, España es uno de los lugares donde va a tener mayor seguidor o mayores personas que van a leer o van a escribir este tipo de obras, ya que tengan como la novela pastoril, ya, el cual es un subgénero narrativo épico que se configuró históricamente en el Renacimiento, pues, ¿no? A partir de la aparición de la Arcadia del italiano Jacobo, ¿ya? Entonces, a eso hacemos referencia cuando nosotros mencionamos que es la novela picaresca con la novela pastoril, ¿ya?
Me hizo una pregunta, ¿qué significa picaresca? Porque la primera vez que escucho picaresca. Ah, ya, picaresca, como les decía, es cuando nosotros hacemos referencia a lo pícaro, ¿no? A lo gracioso, por eso es que se dice a la exageración de que una tiene dentro del desarrollo de la escritura. Uno habla, mejor dicho, cuando decimos en doble sentido. A eso hace referencia lo pícaro, ¿no? Viene, la picaresca proviene de la palabra pícaro. Ya, Por eso es que nos dice que la literatura de dicha época va a ser más que todo ficción. ¿Por qué ficción? Porque no se van a exagerar el lenguaje que van a usar, o sea, se van a hablar en doble sentido, no se va a basar en realidades, ¿ya? Se va a hablar en doble sentido, no exagerando mucho la realidad humana. A eso se refiere. Por ejemplo, los temas de la literatura del Renacimiento o del renacentista va a ser uno de los acontecimientos históricos. Dentro de ellos se van a plasmar en la obra, se van a plasmar acontecimientos históricos de dicha época, ¿no? Como en la literatura medieval, por ejemplo, que se tomaba en cuenta que las guerras era bastante cotidiano en el día a día, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros ahora en la actualidad viviéramos en una época o, por ejemplo, en la época del terrorismo que hubo aquí en Perú, se desarrolló. Entonces ya la gente de dicha época, cuando sucedía algo, ya para ellos era común, era lo mismo en la literatura medieval de dicha época. Dentro de las guerras ya era por decirlo así de manera coloquial, era del pan de día a día, ya que se desarrollaba, ¿no? O sea, no era nada extraño. Se va a plasmar los acontecimientos históricos, la fugacidad de las cosas y vivir el presente. Ellos no viven del pasado, van a plasmar en sus obras la vida día a día. ¿Ya? Este tema se va a conocer, dice, como el carpe diem, que significa vive el momento. De ahí viene la frase, ¿no? Vivir el momento, de nosotros disfrutar nuestro día a día sin tener no vivir del pasado. De ahí viene, de la época del Renacimiento. La naturaleza humana en todas sus dimensiones, ya habíamos visto que nos decía, ¿no? En parte de la historia, que nos decía que va a plasmarse tanto en lo religioso, en lo cultural, en lo político, se va a ver todo lo que el ser humano desarrolla en dicha época. También la belleza y la armonía latentes en la naturaleza. Su base o su admiración va a ser por la naturaleza, ¿ya? La mitología griega, sobre todo los temas referidos al amor. Dentro de las obras que van a plasmar o que se va a escribir dentro de la época renacentista, van a ver mucha mitología griega. ¿Qué quiere decir eso? Dioses griegos que van a hacer su presencia dentro de algún desarrollo de la obra, ¿no? Los géneros literarios del Renacimiento que se van a dar, uno es la poesía lírica, en el cual tenemos a los principales representantes de esta corriente, que son Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. En prosa tenemos el auge de la novela. Cuando decimos auge de la novela es que la novela va a ser el mayor o la mayor expresión literaria que vayamos a tener en la época del Renacimiento. Ya se van a plasmar o se van a escribir novelas. Ya por eso dice auge, en el cual vamos a tener esta época o este tipo de escritura. Lo que vamos a tener el auge va a ser en España, que es la novela moderna, con dos obras importantísimas, que son Lazarillo de Tormes, con un autor anónimo, no se conoce. Recordemos que hasta el momento, hasta la época del Renacimiento, estamos siguiendo lo de la literatura medieval, ¿no? En el cual ahí no había muchos escritores o no se conocía muchos escritores. ¿Por qué dijimos? Porque era todo hablado, era contado. De boca en boca pasaba hasta que alguien lo escribe. Por eso es que no se sabe exactamente quién escribió, ¿ya? Y Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Ya Lazarillo de Tormes, por ejemplo, es una obra literaria que va a narrar la historia de un niño
de que va a pasar de mendigo, va a ser un niño que va a pasar de varios jefes en jefes y de cada uno va a aprender algo, ¿no? Como les decía, es una novela picaresca que va a pertenecer al género pícaro, en el cual se va a narrar cómo el ser humano o cómo es la exageración que hacen dentro de la obra en el cual el niño va a sufrir, ¿no? Lo van a tratar, va a pasar de muchos jefes en los cuales lo van a explotar a él. Y Don Quijote de la Mancha, me imagino que alguno de ustedes quizás lo ha escuchado, que va a narrar o va a ser bastante ficticio. ¿Por qué? Porque él narra sobre el amor que va a tener él por Dulcinea, el cual va en busca de ella, tiene un fiel amigo en el cual va a pensar todo el tiempo, él piensa que está en constante guerra, el cual va a confundir, por ejemplo, a los molinos como aquellos que están, que son guerreros, que lo están enfrentando a él, pero simplemente eran molinos. Va a imaginar a Dulcinea de una manera mucho más particular. Entonces, todo el tiempo él está en constante imaginación, por eso es ficticio también, ¿no? También tenemos el teatro, que surge en España, que va a ser, va a nacer dentro del interior de los templos católicos, donde se va a desarrollar la acción. Van a destacar ahí Lope de Vega y Calderón de la Barca y Tirso de Molina. ¿Ya? El teatro se va a surgir, como dice ahí, se podría decir en las iglesias, ya actualmente como lo conocemos. Y acá tenemos algunos representantes del Renacimiento. En Inglaterra tenemos a William Shakespeare con Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta de Macbeth y El Rey Lear, que son sus obras más resaltantes. No significa que son solamente ellas, solamente las que les menciono, son muchas más. En Francia tenemos a Francois Rabelais, Michel de Montaigne, que Francois tenemos con la Gargantúa y Purtangruel. En Michel de Montaigne es Apología de Raimundo de Sabunde. En Italia tenemos a Ludovico Ariosto con Orlando Furioso y Torcuato Tasso tenemos con Jerusalén Libertada. Y en España tenemos a mayores representantes, uno de ellos es Garcilaso de la Vega con Églogas, Fray Luis de León con Odas, todas son poesía. En Anónimo tenemos a la obra Lazarillo de Tormes y Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Entonces, dentro del Renacimiento, las obras más resaltantes vamos a tener a Hamlet de William Shakespeare, las églogas de Garcilaso de la Vega y Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. Son 4 obras renacentistas que van a tener mayor realce, que hasta la actualidad se llega a estudiar en diversas áreas o en diversas épocas de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso por parte del Renacimiento. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, Miss. Ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, a modo de resumen, ¿no? El Renacimiento va a tener algunas costumbres o va a tener cierta admiración por cuál dijimos, por la literatura greco-latina, que hace que va a él a renacer, ¿no? Volver a la vida. Eso significa renacer, dijimos, ¿cierto? Volver a la vida. Ellos hacen o van a volver a renovar o van a volver a hablar sobre los dioses o la mitología griega dentro de sus obras, pero ya mejorada, ¿no? Ya superada, mejor dicho, como toda corriente literaria, ellos van a mejorar, tiene mayor representación o mayor apogeo dentro de las novelas, ¿cierto? Propone 2 tipos de novela, que son la novela picaresca. ¿Y qué tipo de novela dijimos? Chicos. Pastoril, la novela Pastoril. Pastoril. Exacto, novela picaresca y la novela pastoril. Son 2 aportes que va a dar el Renacimiento. Dentro de la historia también nos dice que se va a surgir o van a crear, ¿qué cosa dijimos? Hay 2 creaciones que mencioné que se da en la época del Renacimiento. Son 2 creaciones, dijimos. ¿Mm?
Son dos, chicos, que es la brújula y ¿qué más? La imprenta. Son esas dos creaciones que se va a dar en el Renacimiento. Ya, eso cuando hablamos de historia, ¿ah? Eso es parte de la historia del Renacimiento. Muy bien, vamos a hablar a uno de los grandes representantes del Renacimiento, que es William Shakespeare. Ya, vamos a ver quién es él y una de sus obras fundamentales de dicha época que dijimos que era Hamlet, ¿cierto? Muy bien. William Shakespeare es un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido como uno de los mejores escritores de la lengua inglesa, que pertenece al Renacimiento. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Esa es una pequeña frase, ya que a Shakespeare se le estudia por diferentes tipos de ideologías que él plasma en sus obras. No todas sus obras son parte del Renacimiento. Una de sus obras más importantes son Hamlet, Otelo, Macbeth, El sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta, ¿no? Son las obras más estudiadas que vamos a tener por William Shakespeare o que son estudiadas hasta la actualidad, hacen tesis, hacen investigaciones en base a sus obras. Hamlet y Otelo. Tenemos a Hamlet, que es una obra que va a explorar temas como la venganza, la traición, el incesto y la corrupción moral. Por eso tiene rasgos del Renacimiento, ¿cierto? Nos decía que era la representación humana, era en todos sus aspectos. A ello se basa. Hamlet es la obra de teatro más larga que va a tener, escrito en 1601. Otelo, llamada también como comedia oscura o amarga narra, es una de sus obras, el cual tiene tema de central, son los celos con Desdémona, que al final todo era una confusión, va a tener celos excesivos en el cual a través de toda la obra vamos a ver que todo era ya una confusión. Tenemos a Macbeth y el sueño de una noche de verano, en el cual Macbeth es una tragedia muy corta, demasiado corta. La obra va a hablar sobre los peligros del ansia por el poder y la traición entre amigos. Y el sueño de una noche de verano es una comedia romántica similar al de Romeo y Julieta, que va a retratar las aventuras de 4 jóvenes amantes. Y Romeo y Julieta, como les decía, es una obra en la cual la tragedia tiene de 2 jóvenes adolescentes enamorados cuyas familias van a estar en duelo, lo que hace que su amor sea inaceptable, lo que les contaba, ¿no? Y el guión ha sido aclamado por su lenguaje y efecto dramático. Ya fue escrito en 1595. Por ejemplo, acá tenemos una frase dicha por William Shakespeare donde es dicho por Romeo, que dice: el amor es un humo que sale del vaho de los suspiros, al disparse un fuego que chispea en los ojos de los amantes, al ser sofocado un mar nutrido de las lágrimas de los amantes. ¿Qué más es? Una locura muy sensata, una hiel que ahoga, una dulzura que conserva. Esa pequeña parte está dentro de la obra de Romeo y Julieta, el cual es una frase que nos menciona Romeo durante la obra. Ya para él el amor era eso, ¿no? Hay constantes declaraciones de amor por parte de Romeo hacia Julieta. Muy bien, chicos. Bueno, eso por parte de William Shakespeare, que es uno de los dramaturgos o escritores bastante estudiados dentro de la época del Renacimiento, ¿no? Tiene bastante apogeo y tiene muchos de realce sus obras. Vamos a ver un pequeño video sobre Hamlet. Vamos a ver un pequeño video sobre Hamlet, el cual... Me avisan, por favor, si escuchan el audio, ¿sí? Para ir, colocándolos en contexto, ¿no? Hamlet es una obra, como bien decía, que se va a narrar mucho lo que es el incesto, la venganza, ya que todo transcurre en el deseo de obtener la corona, ¿no? Es el hermano del rey que se le conoce como Claudio, el cual va a matar a su hermano, que era rey,
por simplemente obtener, uno a querer quedarse con la esposa y otro querer tener el trono, ¿no? En el cual tienen el rey antes de morir, tenía un hijo con la reina, el cual se le conoce como Hamlet, ¿no? Que bastante sorprendente la historia porque a 2 meses se llegan a casar o la reina se llega a casar con su, podrías decir, con su cuñado, ¿no? Porque era hermano del rey, el rey Claudio, el cual varios de los, se podría decir, trabajadores del reino decían que que llegaban a observar o ver al alma del rey ya muerto. Entonces Hamlet, un día de esos, él quiere comprobar si es cierto o no, ¿no? Que el alma del rey rondeaba el reino. Entonces él va al lugar donde decían que se aparecía y va a encontrarse con la verdad, ¿no? Con que sí era cierto que se aparecía el rey, el cual le dice que vengue su muerte, ¿no? Que su primo, o bueno, que su hermano le había, con su tío, mejor dicho, de Hamlet, le había matado introduciéndole un veneno por la oreja mientras él moría y había dejado morirle a él solo, ¿no? Entonces, él le da eso, entonces Hamlet duda de lo que su padre le había dicho en busca de la verdad. Él intenta o él desarrolla un acto de un teatro en base a lo que le había contado su padre en dicha aparición y hace una recreación, ¿no? Tal y como le había contado su padre, recrea en un acto de teatro en el cual invita a todos y ahí está el rey Claudio, ¿no? El cual va a ver la obra y se da con la sorpresa de que narra, ¿no? Y todas sus actitudes hacen que Hamlet compruebe que él era el culpable. Entonces, en su afán de él vengar la muerte de su padre, él va a matar al padre de Ofelia, que es la mujer del cual él estaba enamorado, en el cual todos empiezan a creer que él está loco. Entonces, en base a ello, se va a desarrollar toda la historia en la venganza. Ahí viene ya la venganza, ¿no? El incesto se da por parte de su madre con su tío, que se llegan a cansar. También se da el amor, el que él tiene por Ofelia, ya que le escribe un montón de cartas, al cual al principio no quisieron que se case con Hamlet. Y en todo ese desarrollo de la historia, cuando está él en el afán de vengar la muerte de su padre, él manda a Ofelia a un convento, ¿no? Cuando ella va a entregarle las cartas, se enfurece y le manda a un convento, o le manda a decir, ¿no? Al final, él se enfrenta con Laertes, que planean toda una venganza, pero para matar a Hamlet, el cual en ese afán dañan la espada de Laertes para que si en algún momento hiere a Hamlet, él lo mate automáticamente porque su espada estaba lleno de veneno, asimismo, por si se fracasaba en el afán o en la pelea, también tenían un frasco, digo, una copa de vino con veneno, el cual la madre de Hamlet llega a beber ese brebaje del vino y muere. En la pelea llegan Hamlet con Laertes, intercambian las espadas y Hamlet mata a Laertes, ¿no? Y en ese afán también le había herido Laertes a Hamlet y en su muerte él pide que por favor se cuente y se divulgue la verdad de qué es lo que había pasado en todo ese proceso, ¿no? Que se cuente la verdad, quién había matado a su padre y cómo es que él llega a matar al padre de Ofelia y cómo surgió todo eso. Bueno, vamos a ver, en base a lo que les he contado, un pequeño resumen sobre dicha obra para que lo puedan comprender mucho mejor, ¿sí? Me avisan, por favor, si se llega a escuchar el audio. ¿Escuchan el audio, chicas? ¿Me confirman, por favor?
Chicas, ¿están ahí? No se escucha, Miss. A ver, ahí me confirman, ¿ya? ¿Ahí se escucha? No, Miss, no Ahí se se escucha. escucha. ¿No se escucha nada? No, Miss. A ver ahí. Ahí. No se escucha. A ver, un ratito. A ver qué es lo que está pasando. No se escucha, ¿verdad? No, Miss, no se escucha. No, Miss. Qué raro. Ya, a ver, voy a presentarles el video y con otro voy a hacer para que escuchen, ¿sí? El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey y asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño.
A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los... Muy bien, chicas. Espero que hayan escuchado al menos algo de lo que les he presentado. Bueno, como les decía, ¿no? La obra se basa en ello, ¿no? En el incesto, en la venganza que tiene Hamlet en cuanto a para vengar la muerte de su padre, ¿no? Entonces ahí se nota mucho de las características de la época del Renacimiento en dicha obra, que es Hamlet, en el cual uno está lo político, que es la obtención del reino, la pelea entre familias que se va a dar después de la muerte del rey Claudio, también se va a dar el amor en su máxima expresión, pero un amor imposible también, que no se llega a concretar, y la venganza, ¿no? La venganza, el incesto que se va a desarrollar o que va a ser narrada en dicha época, ¿no? Todo ello se va a observar en esta obra, que son partes o características de la literatura del renacentismo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Chicas. Chicas, ¿alguna duda que tengan respecto a la literatura renacentista? ¿Mm? Yanina, Ivani, ¿todo claro? Ofelia. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. Espero sinceramente que hayan comprendido la clase del día de hoy. Cualquier duda, igual, de igual forma, no duden en escribirme al WhatsApp para poder ayudarlas, pero veo que sí ha quedado bastante claro, es bastante didáctico, bastante claro la literatura renacentista. Ya la siguiente clase vamos a ver
respecto a la literatura neoclásica, ¿no? Recuerden que el mayor apogeo, el mayor auge que va a tener la época del renacentismo va a ser en las novelas, ¿ya? Va a haber teatro, va a haber poesía, también se va a ver la nueva aparición de los endecasílabos dentro de los versos de la poesía, y la mayoría de ellos va a ser las novelas picarescas y pastoriles, que van a ser la nueva aparición en la época del Renacimiento. ¿Sí? Muy bien, chicas, espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, Miss, chao. ¿Me vas a mandar con taxi o voy a ir a recogerlo? Habla. Ya, ya. Me mandas mi cuenta. Sí, pero yo estoy preocupada, Fe, de repente. No me contestas. Hermano, mañana mándame una caja y media así de este pelota, que te llega. Sí, sí, ¿qué cosa? Sí, chiquito, bien cortado, muy grande. Ven, pásame. Ya. Ya, don Marito, me pasa la voz. Ya, ya. Pero desde ayer me cerró, como me has dicho desde ayer. ¿Cómo he entregado él? Desde ayer está así. Mira, se ha sacado agua ya de mis baldes, de mis sobres.
Gaby, ven. Ahí está cerrando, está bien. Atrás está, allá afuera le he puesto las maderas. Acá está parado. Cuatro conectores. Gaby. Gaby, ahí se va a buscar de agua del mejor. A la ría también ya la roto ya. Porque la roto porque acá está se vuelta, se voltea. Dime. Hola, hijo, ¿cómo estás? Dime. Sí, ya está hecho la bandeja, ya está pintado todo ya para que después, nomás ¿cuándo vas a venir? No, ahorita por venir a salir a jugar a la señora fue una charla para recoger tanto de agua. Ahí está en la casa, llámale, no porque venga Machito. Pero ya está, ya todo el tiempo, me está no, llámale. Ya, ya. Mire, se le lleva. Ahí la escalera acá. ¿Sería? El agua está escapando.
Ahora vamos a sacar esto, donde está machucado. O abajo de eso no lo sé sacar. No va a sacar de abajo. A ver, mueve, mueve. No, está bien, ven, que rota, está parado. Está bien, está bien. Que no lo siente, que no lo siente. Levanta, no, hermano. Bueno, como usted, pero usted va allá. Poné